la caída del muro de Berlín, este evento cataclísmico que fue el final político del comunismo. Si bien el muro cayó el 9 de noviembre, parafraseando a Milton Friedman, el comunismo murió, pero el socialismo sigue vivo y los impulsos totalitarios, como hemos podido ver en estos 2 últimos años de pandemia, siguen muy vivos. Y ante el más mínimo indicio de incertidumbre, muchos están dispuestos a ser sometidos, a sacrificar su libertad y a perderla por completo. Aprovechemos este día que en un pasado no muy lejano, 1989, la gente tuvo que ir con martillos a derribar este muro de la ignominia que representó el muro de Berlín. Hoy es el día en que muchos muros aún existen, como en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y nuevos muros se construyen alrededor de la forma en que hablamos y pensamos. Hoy es el día en que luchamos porque nuestra libertad de elección no se vea amenazada. Y hoy es el día en que la libertad necesita una constante lucha para lograr mantenerla. Este proyecto del índice de burocracia busca eso precisamente, derribar un muro más. Cómo la burocracia y la excesiva tramitología no solo disminuyen la eficiencia de los mercados, pero imponen barreras en lograr ejercer en libertad nuestro trabajo, pues la libertad no es solo libertad económica o libertad política. Es libertad para trabajar, es libertad de conciencia, es libertad para pensar, y esto es lo que busca este índice, medir cuán bloqueada está nuestra libertad por esa burocracia, que, usando las palabras de Octavio Paz, busca ayudarnos, ese ogro filantrópico, y ayudarnos entre comillas, que más que ayudarnos, nos estorba y añade tiempo innecesario en los trámites que hacemos en nuestras interacciones con el gobierno. Yo soy Rómulo López, director financiero de Atlas, y quiero dar por iniciado esta ceremonia de lanzamiento del índice de burocracia, creado por el Centro para América Latina con la colaboración de nuestros asociados o partners de América Latina. En este proyecto que esperamos tenga un impacto no solamente a nivel regional, pero a nivel internacional, más allá de nuestra región, conforme vamos avanzando y demostrando su utilidad. Quiero empezar el evento presentando a Rocío y a Carlos Blum. Para empezar tenemos a Carlos Enrique Blum. Te pido por favor, Carlos, que abras tu micrófono si es que no lo has hecho todavía. Él es un empresario industrial venezolano del sector textil. Su marca Ama de Casa, que tiene casi 100 años, y corrígeme si no es verdad porque eso fue lo que vi en la página web, es muy reconocida en Venezuela. Él es presidente de la Junta Directiva de Cedice y Libertad. Adelante, Carlos. Buenos días, Rómulo. Ciertamente el 9 de noviembre es una gran fiesta para la libertad. Estamos celebrando los 32 años de la caída del muro de Berlín y el que el comunismo saliera en forma pacífica de Europa fue un grandísimo logro de los líderes libertarios que tuvimos en esa época. Nosotros en Cedice Libertad estamos en Venezuela tratando de que los venezolanos tengamos más libertad y a través de 3 roles que tiene todo think tank. Primero, dejando en claro cuál es la historia exacta y precisa de los eventos, porque muchos de los gobiernos autoritarios con ideología socialista deforman la historia y atribuyen cosas a los empresarios, los emprendedores y a la libertad que justificando pues las dificultades que han tenido nuestros países y nuestros continentes. También a través de la investigación, y este índice forma parte de ese papel tan importante que tenemos de investigar las cosas que afectan la libertad. Y la educación que también este evento está teniendo sobre muchos asistentes y va a tenerlo a través de las presentaciones que queden en el YouTube. Y me siento muy honrado de poder contribuir y Rocío y yo y el equipo de Cedice, por supuesto, Sari, como ha sido allegada a nosotros y ha sido el motor de este índice, de poder participar en este lanzamiento. Quiero agregar unos puntos con respecto a la importancia de este índice.
Estamos entrando justamente, lanzando el índice en un momento en que el Banco Mundial tuvo que cerrar el índice de Doing Business, Ease of Doing Business, por razones que, si no me equivoco, tienen que ver con que algunos sobre lo positivo que es hacer negocios en su zona. En todo caso, el Banco Mundial quitó ese índice, y este índice, aunque no es lo mismo, tiende a reflejar el impacto negativo del gobierno sobre los emprendedores. Y me voy a referir ahora brevemente a La Ética de la Libertad, el libro, digamos, uno de los libros que más me ha impresionado, de Murray Rothbard, donde él habla de los gobiernos como un factor en general negativo. Usa palabras muy fuertes como que roban y matan, roban a través de impuestos, no solamente excesivos, sino no autorizados, y la violencia que generan a través de la represión y de la guerra. Entonces, este índice, sin ninguna duda, así como el índice de la libertad de Fraser y otros más, van a ayudar a que el camino hacia mayor libertad sea claro para nuestros países. Especialmente en este, Rómulo lo mencionó, en este momento en que la pandemia ha permitido perfectas excusas para cierres, lockdowns, exceso de pruebas exigidas y permisos adicionales. O sea que está entrando, por eso, este índice en un momento muy importante. Nosotros somos como de más o menos, si no me equivoco, el 7-8% que ya tenemos, pues, del índice de burocracia, y representamos un porcentaje mucho mayor de las muertes y los casos de la pandemia. Nuestros gobiernos al principio no se preocuparon por vacunar, empezaron tarde, y los lockdowns en algunos casos han sido excesivamente fuertes. Quiero decirles de nuevo lo contentos y lo honrados que estamos en CEDICE de poder contribuir a este gran esfuerzo de Atlas y de las instituciones aquí, con quien Sari y el equipo de CEDICE han podido trabajar, de todos estos 6 países adicionales que presentan el índice hoy. Muchísimas gracias, y disfrutemos esto, que en realidad es una gran celebración del Día de la Libertad y muy adecuado a este aumento de la libertad por el cual estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. A continuación vamos a tener unas palabras de Rocío Guijarro. Ella es gerente general de CEDICE Libertad, es miembro de la Mont Pelerin Society y de la Fundación Internacional para la Libertad, que dirige Mario Vargas Llosa. Rocío, bienvenida a este evento. Cuéntanos. Gracias, Rómulo. De verdad, un verdadero placer para CEDICE Libertad estar con ustedes hoy en la presentación de este índice en nombre de los institutos que trabajamos gracias al Centro para América Latina de Atlas Network, entre ellos México Evalúa, Instituto Fundación Libertad de Argentina, Instituto Liberal de Brasil, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózoga, la Fundación Civismo de España, el Instituto de Ciencia Política de Colombia y CEDICE Libertad, que colaboramos para que... Y la verdad es que un índice que refleja las fallas de una burocracia ineficiente que limita en nuestros países la productividad y el bienestar de los ciudadanos. De verdad, un gran trabajo, y esperamos que este índice, como bien dijo Carlos Enrique, sea usado, utilizado, que sea una herramienta útil para investigadores, para la gente que está pendiente de buscar soluciones a este tipo de problemas, y que una sociedad con menos trámites, no tan costosos, y que produzcan bienestar y progreso a los países. Muchísimas gracias a todos, y gracias a todos los que están conectados para ver esta presentación. Buenos días. Muchas gracias, Rocío. Ahora vamos a tener un pequeño mensaje de Juan José Dabub. Él fue director gerente del Banco Mundial
Él tuvo un gran papel en la desregulación eléctrica en su país de origen, en San Salvador, y actualmente es asesor de múltiples proyectos en el sector privado. También ha incursionado en el mundo de los think tanks, pues fue fundador del Adaptation Institute, que ahora está bajo la Universidad de Notre Dame, que busca encontrar soluciones de mercado para enfrentar el cambio climático. Actualmente es nuestro Senior Fellow aquí en Atlas Network y me encanta tenerlo aquí también a Juan José para que nos dé unas breves palabras por unos 5 o 7 minutos. Adelante, Juan José. Gracias, Rómulo, y me uno a los demás felicitando por el lanzamiento del índice. Creo que es muy importante la utilización de métricas para saber en qué dirección uno se está moviendo. Así hayan ciertos grados de subjetividad. Es una carta de navegación que puede ayudar a tomar decisiones más informadas. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es algo muy cercano a mi país, El Salvador, y a mis vecinos. Donde no hay movilidad social, hay movilidad geográfica. Falta con ver los millones de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que anualmente toman grandes riesgos para emigrar hacia los Estados Unidos. Esta realidad debería de informar la política pública en nuestros países y acá en los Estados Unidos. ¿Cómo remover los obstáculos que impiden a los ciudadanos tomar las riendas de su destino en sus propios países? Ciertamente, la falta de seguridad personal, nacional y jurídica es la base del problema. Y resulta que este es el rol, y de hecho debería de ser el único rol de cualquier Estado, proveer seguridad a sus ciudadanos. Pero no solo hay un déficit en esta materia, sino que lo hay en el mal uso de los pocos recursos que poseen al querer estar en todo. La burocracia absorbe todos los impuestos de la gente y por el otro lado no provee los servicios esperados ni en la calidad ni de manera eficiente. Antes de volver eficiente a la burocracia, hay que eliminar todo lo que no agrega valor. Es decir, ese espagueti de procesos para que le pongan a uno el sello en la esquina superior derecha de un papel que nadie al final utilizará para nada, debe de ser eliminado. Eliminado el papel, eliminado el proceso y el puesto del que pone el sellito y del que más de alguna vez recibe alguna propina, porque en lugar de esperar 30 días por el bendito papel, lo recibirá en 3. Los ciudadanos prosperarían, lo harían en el sector formal y se minimizaría la corrupción. Los países serían más competitivos. Entonces, hay que eliminar lo innecesario, combinar, descentralizar y cuando sea posible abrir el espacio para que sean diferentes actores de la sociedad los que provean aquellos mínimos servicios que pueden ser necesarios. En el caso de mi país, El Salvador, el cual pasó de la desgracia al grado de inversión en pocos años como consecuencia de un proceso de mejora continua. Entre el año 1992 y 2004, El Salvador superó los efectos de una invasión armada comunista que mató a cientos de miles de personas y forzó a cerca de un 20% de nuestra población emigrar hacia los Estados Unidos. El Salvador decidió en aquel entonces empoderar a los ciudadanos abriendo a la competencia y eliminando los monopolios estatales, integrando su economía al mundo a través de tratados de libre comercio, adoptando la moneda más fuerte del mundo de curso legal y siguiendo un principio muy sencillo, pero difícil de implementar, el cual es mejor el imperfecto mercado que un perfecto burócrata diciéndonos qué hacer. Con estos cambios, El Salvador redujo la extrema pobreza a la mitad, cortó la inflación a 1/3 y las tasas de interés bajaron a los niveles más bajos de toda América Latina, habiendo además obtenido los más altos grados de libertad económica e incluso por encima del modelo de aquella época, Chile.
En ese periodo, la gente realizó su sueño americano en casa. La migración hacia los Estados Unidos se redujo sustancialmente, excepto en un par de años cuando tuvimos 2 terremotos de grandes magnitudes. En la medida entonces que la gente triunfa en su tierra y progresa por su propio esfuerzo, en la medida que la gente trabaja por su propia movilidad social y que el Estado remueve los obstáculos, en esa medida la movilidad geográfica se vuelve menos necesaria, al menos por factores económicos. Entonces, seguridad y oportunidades hace que la gente triunfe esté en donde estén. Es importante poder medir los cambios, tanto los positivos como los que acabo de describir de mi país, como los negativos, que también están volviendo a suceder en mi país cuando se abandonan esos principios que acabo de citar. Las métricas entonces son importantes para saber si se está yendo en la dirección correcta. Los países de América Latina están de media tabla para abajo en los principales índices económicos en la región, como ser el índice de libertad económica o el Doing Business, que como ya se señaló, que en paz descanse. Sin embargo, en este nuevo índice de burocracia se está haciendo un esfuerzo específico por identificar barreras a operar empresas con una empresa modelo, y los resultados en los primeros 5 países donde se ha hecho este ejercicio son muy interesantes y prometedores. Entonces, gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y compartir la experiencia de nuestro país que pasó, como dije antes, de la desgracia al grado de inversión, y parte de esa transición se logró por la adecuada utilización de métricas que nos permitió navegar en la dirección positiva. Los indicadores, las métricas, el actual índice de burocracia que se está develando el día de hoy, son herramientas que coadyuvan a que aquellos campeones que buscan implementar las mejores políticas públicas en sus países tengan una forma de medir y de poder utilizar estos indicadores para persuadir y convencer, por ejemplo, a los legisladores a que pase cierta legislación de tal suerte que puedan mejorar en dicha métrica, en dicho indicador. Yo felicito al equipo que ha estado trabajando en esto, los motivo a que continúen enriqueciéndolo, no solo adecuándolo, sino también obviamente incorporando en la medida que la información esté accesible a todos los países de la América Latina, y por qué no pensar en grande y eventualmente ampliar y replicar para el resto de los países del mundo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por tus palabras, Juan José. Realmente es interesante el caso de tu país, las cosas que se lograron hacer, y también es un aviso de cómo las cosas se pueden deshacer muy fácilmente cuando no hay las ganas de mantener el esquema y el orden de las cosas. A continuación, ya entrando en materia, vamos a tener a Sari Levy. Ella es economista de la Universidad Central de Venezuela, es Senior Fellow de CEDICE. Es una experta en economía aplicada y una economista muy reconocida en la región. Sari, además, es nuestra coordinadora general de la región del índice de burocracia, y mucha de la metodología para elaborar este trabajo ha venido de Sari, con la información y los consejos y la colaboración de nuestros asociados, los miembros de nuestra red. Finalmente, quería comentarles que Sari va a hacer la presentación del índice de burocracia en nuestro evento en Miami, el Liberty Forum, en el mes de diciembre, del 12 al 15 de diciembre que va a tener este evento. Los invito a que, si no se han registrado o si desean asistir, por favor, vayan a nuestra página web para hacerlo. Sari, adelante, por favor, cuéntanos un poco de cuáles son estas métricas que lograste tú poner o analizar siguiendo un poco lo que Juan José nos estaba diciendo. Bueno, de verdad, Rómulo, muchísimas gracias por pasarme
el micrófono. Para mí es de verdad un placer, un privilegio estar esta mañana aquí con ustedes, mostrándoles los resultados de un trabajo en equipo que, bueno, nos llevó prácticamente 8 o 9 meses y que hoy da luz en un día muy especial, la feliz coincidencia de que sea hoy 9 de noviembre, Día de la Libertad. Yo no puedo dejar de señalar mi agradecimiento al Centro para América Latina de Atlas Network y en particular en la persona de Roberto Salinas, quien ha sido no solamente quien nos impulsó, nos ayudó a adelantar el proyecto, pero sino que además ha estado con nosotros a lo largo de todo el proyecto. Y por supuesto, mi reconocimiento a los centros participantes cuyos resultados hoy vamos a escuchar. Y quisiera comenzar con algo que hemos escuchado de quienes me antecedieron y tiene que ver con la importancia, la justificación de este proyecto. ¿Por qué contar con un índice de burocracia para nuestra región? ¿Por qué es importante medir eso? ¿Qué valor agregado extraemos y qué le podemos aportar a nuestras sociedades a partir de los resultados que hemos conseguido? Y lo primero que tengo que decir es que en este esfuerzo de buscar el desarrollo integral, armónico de nuestras sociedades, todos los enfoques actuales se concentran en atender al individuo en sí mismo. Es decir, nosotros hemos dejado nos alejamos de esas mediciones agregadas y consolidadas y vamos a lo específico, a lo particular. Y ahí el individuo es el eje de acción en los nuevos enfoques del desarrollo. Y para ello no hay nada mejor que fomentar sus capacidades. Pero para que ello realmente pueda impulsarse en sociedad, es indispensable que se ofrezcan oportunidades sociales, las cuales tienen que ofrecerse con equidad de acceso, de forma tal que el individuo de forma libre y responsable pueda forjar su futuro, tomando en cuenta sus prioridades, sus objetivos y así logre mejorar su calidad de vida. Todo esto nos obliga a revisar cómo es esa oferta de oportunidades en nuestra sociedad y cuando lo hacemos destaca la importancia que tiene la gobernanza y la solidez institucional. Y por supuesto, esto nos lleva a fomentar un paradigma de gestión pública con una burocracia gubernamental simplificada, ágil, adaptable, que sea adaptable no solo como estructura, sino en todos sus procesos, sus procedimientos y con un personal receptivo y abierto a facilitar soluciones. Entonces estamos proyectando una realidad gubernamental con un nuevo estilo, un estilo donde la simplificación, la agilidad y la adaptación sean elementos vitales de su concepción. El otro elemento que consideramos y que nos llevó a hacer esta medición como lo hicimos, es enfocarnos en las pequeñas empresas. ¿Y por qué? Bueno, pues nada más y nada menos porque el 75% de las empresas en el mundo son pequeñas y en algunos de nuestros países pues superan el 90%. Entonces ellas se han convertido verdaderamente en la red que soporta la calidad de vida de las familias. Y entonces, a partir de estos dos elementos medulares, y rescatando las palabras de Juan José Dabot, la importancia de contar con una métrica que nos permita evaluar cambios, transformaciones y si vamos mejorando o no, fue que fuimos desarrollando el índice de burocracia de América Latina. Tuvimos una inspiración muy importante y hay que destacar el rol del INES, instituto que pertenece a la red de Atlas Network, que está en Eslovaquia, y consideramos el esfuerzo que ellos habían avanzado, pero lo adaptamos
a los países de América Latina para que realmente nos mostrara la naturaleza y las características de lo que en nuestros países estaba sucediendo. Y para ello contamos con un equipo y quiero destacarlos a todos ellos porque han hecho un esfuerzo maravilloso y empiezo alfabéticamente por nombre de país con Fundación Libertad de Argentina, el Instituto Liberal de Brasil, el Instituto de Ciencia Política Guernán Echevarría Olózaga de Colombia, México Evalúa de México, Fundación Civismo de España y Se Dice Libertad en Venezuela, que lidera el proyecto. Ven ustedes que contamos incluso con un país fuera de la región latinoamericana, y es el caso de España, cosa que nos enriqueció muchísimo el análisis, dada los históricos lazos culturales que tenemos con ese país. Cada uno de estos centros destacó un grupo muy importante de investigadores, los cuales a lo largo de este año estuvimos pues avanzando en el proyecto. Y en fin, entonces volvemos al punto. ¿Cuál es nuestro objetivo del proyecto? Lo primero es contar con esa medición, pero esa medición queremos que guíe a los hacedores de política pública, que guíe a un empresario, que guíe a la ciudadanía sobre las condiciones del desempeño productivo de sus países. Además, vamos a levantar toda la base de datos que nos diga exactamente cuáles son todos esos procedimientos que tiene que hacer una empresa para mantenerse funcionando. Véanse que no estamos haciendo énfasis en las de apertura, que es la que normalmente se ha hecho énfasis a nivel global. Resulta que uno abre la empresa una vez, pero tiene que mantenerla continuamente. Y entonces es en esos procedimientos en los cuales nos hemos focalizado. Por supuesto, queremos tratar de insistir, y ahora con un sustento empírico, de promover el principio de subsidiariedad del Estado frente a la actividad privada, como elemento medular para el fomento del desarrollo y una sociedad libre, responsable y próspera en la región. ¿Y cuál fue la metodología que hemos utilizado? En primer lugar, y esto es una diferencia muy importante con respecto a los índices de nuestro partner de Atlas Network Alliance, es que nosotros nos focalizamos en las características de la estructura productiva de cada país. Y en ese sentido, después de revisar en cada país cómo estaba estructurada sectorialmente, o sea, qué porcentaje tenían las actividades del sector primario, secundario, terciario, luego cuáles eran esas actividades productivas más importantes, cuáles eran las industrias más comunes, cuáles eran aquellas que representaban más empleo y tenían mayores empresas en el país, y específicamente en cuáles de ellas se involucraba la empresa pequeña. Viendo esto fue que identificamos lo que llamamos la empresa representativa, y tendremos tres, una para cada sector económico, una empresa representativa para el sector primario, otra para el sector secundario y otra para el sector terciario. Pasamos entonces a la fase del levantamiento de la información, la cual se hizo directamente con las empresas, hablando con los empresarios, sus directivas, sus administradores, contadores, abogados, además de consultar con firmas especializadas sobre estos procedimientos. En cada una de esas entrevistas se identificaron no solo los procedimientos, sino que se iba validando todo aquello que técnicamente ya habíamos levantado. Preguntábamos cuántas personas se involucraban en cada uno de los procedimientos, cuántas horas requería cada uno de ellos, con qué frecuencia se hacían, semanales, quincenales, mensuales, etcétera. Y de todo ello se iba haciendo un cálculo del número de horas que cada uno de esos procedimientos representaba para la empresa.
Llegamos a la fase de cuantificación y detenidamente se hizo una revisión para llegar al total de horas. Y finalmente entramos en el análisis de los resultados. Pero es importante que destaquemos un elemento de esos procedimientos burocráticos. ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos en 3 grupos. Uno, el primero, todos aquellos procedimientos administrativos burocráticos asociados al empleo, es decir, todos aquellos registros que había que hacer, por ejemplo, sobre gestión de salario, impuesto y contribuciones. No es el pago del salario en sí mismo, sino todas aquellas otras actividades que tiene que hacer la empresa asociadas a la gestión del salario como tal. Todo lo relativo a la administración de la contratación o despido del personal y todo el conjunto de reportes que diferentes ministerios e institutos en los distintos países solicitan a la empresa. El otro bloque de trámites estaban asociados a lo que llamaríamos la administración de la operación de la empresa. Es decir, todo lo asociado a impuestos, sean al valor agregado, al impuesto sobre la renta, los impuestos prediales, etc. La administración que tiene que ver con los residuos, no es digamos, todo lo asociado al manejo de desperdicios, que hay que, además de el bote adecuado de los mismos, o la administración de los vehículos que pueda tener una empresa, o un conjunto de certificaciones obligatorias y servicios externos que hay que contratar para cumplir con algunas exigencias burocráticas. Y finalmente, en un tercer grupo, incluimos aquellas diligencias, trámites burocráticos obligatorios que realiza la actividad específica de la cual estamos hablando, que no son comunes y que por lo tanto solo aplican a este tipo de empresa, que de por sí, como ya hemos dicho anteriormente, es la empresa donde la mayor cantidad de empresas pequeñas labora en cada uno de estos países. Luego también incorporamos allá todas aquellas autorizaciones especiales que hay que solicitar y el tiempo que exige adaptarse, entender, revisar todos los cambios legales y normativos que se van realizando en los países. Todos sabemos que de vez en cuando hay un cambio de las formas, de las regulaciones, y eso implica un tiempo adicional hasta que cada una de las empresas aprende cómo realizarlo y, por supuesto, mantenerse legalmente al día con todas las exigencias burocráticas. Y entonces, ahora sí, paso a mostrarles los resultados. Ven ustedes que de los 6 países tenemos cada uno de ellos con sus horas, aquí los ven en pantalla, y específicamente el promedio de horas que coloco es aquel ponderado en función de la actividad más representativa por su peso sectorial. Esa es la información que observan en el mapa que les muestro. Y ahora voy un poquito más en detalle, porque realmente ahora ustedes están viendo por país no solamente el total del número de horas que la empresa dedica a cada una de las actividades, a cumplir con trámites burocráticos, sino en sus 2 tipos de trámites, bueno, 3, empleo, operación y lo que hemos definido como otros, y lo pueden ver desde el punto de vista del sector primario, secundario, terciario, promedio simple y promedio ponderado. Como ven, el equipo trabajó arduamente para darle diversas miradas a estos datos que fuimos levantando. Déjenme resumirle algunos de los más importantes. Los 6 países tienen como promedio
un tiempo dedicado a trámites burocráticos de 552 horas al año. Pero además observamos una dispersión muy grande. Vemos, por ejemplo, en Brasil, en el sector terciario, que se requieren solo 96 horas al año, mientras que en el mismo sector en Venezuela se requieren 1.110 horas. Estamos hablando de una diferencia de 12 veces. Es una brecha enorme que tiene un país frente al otro. La dispersión es sumamente elevada. Por otro lado, cuando hablamos de 552 horas al año, estamos hablando que eso es entre el 25 y el 50% del trabajo anual de un trabajador. Es decir, que cada trabajador en una empresa pequeña dedica de 2 a 4 horas diarias para hacer estos trámites. Démonos cuenta que una empresa pequeña normalmente inicia con 1, máximo 2 personas. Imaginémonos que una de ellas, si es de una sola persona, pues en la mañana trabaja y toda la tarde se la tiene que dedicar a hacer trámites administrativos. ¿En qué momento se puede dedicar realmente a evaluar cómo mejorar su productividad, innovar, aumentar su tamaño de mercado o crear innovaciones o mejorar su atención al servicio? Entonces es realmente una verdadera carga para una empresa pequeña. Por otro lado, también es muy elevado el número de trámites y también la diferencia puede ser muy amplia. 24 en el caso de España, 68 en el caso de Venezuela. Pero además hay que interactuar con múltiples entidades públicas. No es que solamente una, no es que tenemos una taquilla única a la cual llevamos todas las exigencias. Y aunque muchos de estos países han logrado digitalizar gran parte de los trámites, aquellos específicos de algunas actividades económicas son sumamente exigentes. Además, observamos cómo exigencias supranacionales o aquellas particulares de ciertos niveles de gobierno también tienen un peso importante en el conjunto de horas que le representan a una empresa pequeña para mantenerse legalmente funcionando. Y más aún, cuanto más numerosos, complejos y cambiantes son los procedimientos, más se recurre a un intermediario, lo que conocemos en nuestra región como el gestor. Y en muchos casos, lamentablemente, surgen esos canales informales, opacos e incluso no legales, que lo que hacen es alimentar circuitos perversos y redes de corrupción, debilitando no solo la confianza que tenemos en el Estado de Derecho, sino además la cohesión social, elemento vital para el desarrollo. Y entonces, también, y ahora sí como les mostré los datos desagregados y sus diferencias, quisimos ver cómo los países los podríamos organizar en bloque a partir de sus resultados. Y utilizando simplemente una ubicación en cuartiles, emergieron 3 grupos que ubicaban a los 6 países. En el primer lugar, en el primer grupo, mejor dicho, contamos con Brasil y España, y tratando de ubicarlas dentro de un promedio que estaría en las 250 horas al año. El segundo grupo, con Colombia y México, que tendría alrededor de 500 horas, y el tercer grupo, que representa el cuarto cuartil, de 1.000 horas en promedio, en el cual encontramos a Argentina y a Venezuela. El primer grupo, para hablarles de algunos detalles, Brasil lidera los resultados con 115 horas en promedio ponderado. Y aquí vale la pena rescatar el esfuerzo gubernamental adelantado en este país, que se ha dedicado a favorecer la pequeña empresa basado en un nivel de ingreso, y entonces este responde a un esquema único simplificado de trámites.
Sin embargo, si nosotros en Brasil viéramos otro tamaño de empresa, encontraríamos una realidad totalmente distinta, puesto que lamentablemente es un país que tiene una burocracia muy elevada y exigente en tiempo. En segundo lugar, encontramos a España, en este caso con 332 horas al año en promedio. Y vale la pena destacar que en el caso del sector terciario, que es el sector y el número de empresas más representativas en España, que tienen que ver con la venta de alimentos, pues sí el nivel es mucho más bajo, 255 horas, y mucho más cercano a la media europea. El grupo 2, como les dije, con México y Colombia, está alrededor de las 500 horas, y en el caso de México, el mayor peso lo representan los trámites de contratación y despido de personal. Vemos que en términos generales el sector terciario es aquel que demanda o es más exigido en tiempo por el conjunto de trámites, y estamos hablando en el caso de México que los trámites de contratación y despido de personal pueden llegar a consumir casi el 40% del tiempo destinado a cumplir trámites burocráticos. Por su parte, en el caso de Colombia, si bien también los trámites que más le exigen son los asociados al empleo, en este caso tiene que ver con la parte de los pagos salariales, contribuciones e impuestos asociados al mismo. Y en el caso del sector primario, que es el más afectado, pues casi el 74% del tiempo se va en este tipo de trámite. Ambos países han logrado digitalizar la mayor parte de sus trámites, pero ahora el punto más importante a revisar es, ¿son todos esos trámites indispensables? Y entonces le paso ahorita al tercer grupo. Este tercer grupo, conformado por Argentina y Venezuela, realmente tienen un número elevado de trámites y de horas que demandan los países cumplir para mantenerse legalmente al día funcionando. Lo asociado al pago de los impuestos es lo que más demanda tiempo en ambos países, y en algunos casos debemos reconocer que en el caso del IVA, por ejemplo, hay países, en algunos de ellos se tiene que hacer quincenal. En el caso de Venezuela inclusive hubo una época que se hacía semanalmente. Entonces es natural que con este peso en horas, que representa prácticamente el día entero de un trabajador, pues es natural que se subcontraten gestores, y como les decía anteriormente, esto alimenta los incentivos perversos de redes de corrupción. Yo no les voy a hablar en detalle de cada uno de los resultados de los países, porque posterior a que yo termine, lo harán los investigadores de cada uno de los centros. Así que simplemente me centraré en las conclusiones generales del trabajo. Lo primero que quiero decirles es que hemos logrado contar con una métrica que nos permite compararnos internamente dentro de cada uno de los países y ver las diferencias en trámites y el tiempo que se consume en cada una de estas actividades económicas por sector. En segundo lugar, esta métrica nos permite compararnos entre países. Y en tercer lugar, a partir de transformaciones y cambios, nos mostrará la evolución que en el tiempo tengamos. En segundo lugar, contamos con una base de datos donde se especifican todos y cada uno de los trámites. Estos resultados no son sacados al azar, son el resultado de una cuantificación minuciosa y detallada donde todo queda respaldado de dónde salieron cada una de las horas que están referenciadas y que se resumen en el índice. Y como conclusión, no puedo dejar de insistir en la imperiosa necesidad de replantear y reorientar la forma en la cual han funcionado tradicionalmente lo que llamamos las burocracias gubernamentales. Ellas deben dedicarse a servir y atender las necesidades de la ciudadanía
en busca de una gobernanza en sintonía con los tiempos modernos, que responda a las necesidades del ciudadano y no a la inversa. Y obviamente, como hemos dicho, se ha visibilizado mucho más el tiempo que se requiere para abrir una empresa, pero menos, o se ha dejado en un segundo lugar todo aquel conjunto, todos aquellos trámites y procedimientos que hay que cumplir para mantenerla legalmente funcionando. Lo cual en el caso de la pequeña empresa, que como he señalado anteriormente, inician con pocas personas, representa realmente una gravosa carga. Y nuevamente insisto, una cosa es digitalizar los trámites burocráticos, cosa que está muy bien, pero la pregunta es, ¿son todavía estos trámites necesarios? Muchas veces nos damos cuenta que el problema que tenemos en nuestros países es que los portales terminan sobrecargados y no se logra aprovechar del todo las ventajas que la digitalización nos podría estar ofreciendo. Hay que ir mucho más allá, evaluar si los trámites son indispensables, analizar si suman o restan eficiencia productiva, si suman transparencia o si son fuente de opacidad, y si su exigencia inhibe el emprendimiento innovador o por el contrario se convierten en frenos o escollos a la creatividad y por tanto a la calidad de vida del ciudadano. Hay experiencias exitosas en la región de las cuales podemos aprender, hay experiencias exitosas fuera de nuestras fronteras de las cuales también podemos aprender y adaptar a la región. Y yo quisiera destacar que este esfuerzo adelantado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network espera aportar en esa orientación de las necesarias transformaciones que requieren nuestros países para potenciar la región y encaminarla a su desarrollo integral en libertad. Muchísimas gracias. Gracias, Sari, por tu interesante exposición. Realmente es muy revelador lo que nos acabas de comentar. Escucho por ahí algunos micrófonos que suenan. Por favor, les pido que estén en mute si es que no están hablando. A continuación vamos a tener nuestros asociados que participaron en el índice de burocracia. Les pido que por favor traten de atenerse a los 4 minutos que se les ha brindado para continuar a tiempo en la presentación del índice. Voy a tener como primera persona presentando de México Evalúa a Ana Lilia Moreno. Ella actualmente es la coordinadora del programa de competencia y regulación, es licenciada en Economía por la Universidad Panamericana y graduada como maestra en Economía aplicada por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Ella realizó estudios en filosofía política en la Universidad de Notre Dame en Illinois, Estados Unidos, y sus temas son desarrollo y competencia económica, regulación, gobierno corporativo, transparencia y rendición de cuentas. Adelante, Ana Lilia, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Servicio Libertad. Gracias, Atlas Network, por tan extraordinario evento. Estamos muy contentos. Voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Brevemente, gracias, Sari. Reconocer a Sari el trabajo y liderazgo en esta investigación y compartirles un poquito más sobre el caso de México. Para México trabajamos con la metodología que Sari ha explicado ampliamente. Contamos en México con una estructura productiva bastante cargada hacia las pequeñas empresas que conforman el 95% de la estructura productiva de nuestro país, en donde 4 de cada 10 trabajadores están en este sector productivo. En nuestros resultados, como explicó Sari, estamos en la media tabla junto con Colombia, con aproximadamente 500 horas que dedican los micronegocios al cumplimiento de trámites. Y en este detalle de los resultados, observamos una carga importante de horas que dedica el sector primario a este cumplimiento. Los negocios formales
tienen que batallar bastante con la informalidad de toda su cadena de proveeduría, con falta de conectividad, con falta incluso de niveles educativos que permitan unas transacciones mucho más fluidas y rápidas. Asimismo, también la falta de bancarización en el sector primario necesita o requiere que el microempresario pues haga muchos trámites usando efectivo todavía, y aquí es donde se nota pues una elevada carga de horas. En el sector secundario, que está bastante conectado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, observamos que los microempresarios se sienten bastante satisfechos con la estructura fiscal, que ha avanzado bastante gracias a la digitalización, a la velocidad de los trámites que favorece el sistema de administración tributaria, lo mismo que el sector terciario. Sin embargo, en la parte de administración del empleo, México todavía está batallando con algunas implementaciones de las recientes reformas laborales que esperamos permitan agilizar pues todas las valoraciones que tienen que hacer los empleadores y los empleados para resolver conflictos laborales, así como para cumplir los trámites relacionados con las contrataciones. En donde vemos una mayor carga administrativa es en la parte de otros, es decir, donde se dio el enfoque al análisis de los trámites sectoriales, los que se remiten solamente a las especializaciones de los negocios. Un resultado positivo que coincide con la emisión de los resultados estadísticos de la ENCRIGE en México, que es la encuesta de mejora regulatoria, es un avance significativo en la digitalización de nuestros negocios, en donde en el 2020 se observa un avance ya a más del 50% de los negocios que ya utilizan servicios digitales para pagar impuestos y para cumplir con los trámites. Nuestros resultados fueron contrastados con el índice también lanzado por PricewaterhouseCoopers en el pago de impuestos. Estamos muy cerca de los promedios alcanzados con Price a la hora de contrastar y verificar nuestros resultados, lo cual nos dio confianza en la cuantificación que hicimos de las horas. Como ven, la diferencia fue solo de 15 horas en promedio total. Y los quiero dejar con un video que preparamos con un resumen de algunos testimonios que nos dieron los microempresarios en las entrevistas que realizamos, sobre todo en el sector ganadero e hidrocarburos, donde vimos un común denominador. Estos empresarios se enfrentan a falta de información, problemas en los procesos y muchas veces que dan cuenta de puertas a la corrupción. Si Atlas me permite, o se dice, proyectar el video, y una vez más agradecerles por su atención. ¿Quién va a presentar el video, Ana Lilia? ¿Tú lo vas a hacer desde tu computadora o...? Creo que Entiendo no está. que los productores, Sí. ¿lo tienen a la mano? Did not share. Okay, hold on. Gracias. Moment. Apologies, technical difficulties. El video después, o no, ya está ahí. El primer obstáculo que nos vamos a encontrar son los tiempos, y en términos generales es el tiempo que tarda la Comisión Reguladora de Energía en dar respuesta y atención a todas estas solicitudes. Todas las empresas necesitamos seguridad y certeza jurídica respecto de todo el proceso de mejora regulatoria, es decir, todos los trámites que tenemos que llevar a cabo para cumplir con las regulaciones, requisitos, para poder tener los permisos, obtener los contratos necesarios para poder operar en el mercado de hidrocarburos y petrolíferos aquí en el país. Hay quienes no han tenido respuesta en lo que va de la actual administración. Hay más negativas de permisos de expendios
contra los permisos que están entregando. Incluso el trámite puede tardar meses hasta que alguien esté desocupado en llegar. Perdieron 6, 7, 8 meses de no poder comercializar el ganado. Saber cuáles son los papeles que tienes que llevar ya de entrada ya es un issue. Puede ser que tú pienses que estés completo y de repente pues implementaron una nueva papelería. La persona que está atendiendo alguna caseta pues simplemente quiere ver si saca alguna lanita extra. Primero, y el que más conocemos todos, que es el del freno a la inversión. No nada más se frena la inversión y la generación de empleos en el sector de los petrolíferos, sino también se está frenando el desarrollo de las personas que menos tienen. Al cerrar el mercado, pues estás frenando todo, incluso a lo que quieres proteger. El modelo de negocio propio de la ganadería, pues tiene mucho que ver con las edades, tiene mucho que ver con el peso. Cuando estamos hablando de 3 meses más, pues el peso y la edad en un animal es muy notorio y eso puede cambiar muchísimo las condiciones y también puede cambiar muchísimo todo el modelo económico. También pueden haber costos marginales. Puede dejar de ser un negocio rentable simplemente por la burocracia de estos trámites. Pudiera haber mejor productividad, mejor ganancias para los ganaderos y por supuesto mejor estabilidad y bienestar para todas las comunidades rurales en donde se han incluido estos negocios. Muchas gracias por ese video. Vamos a continuación a seguir con Javier Bongiovanni del Instituto Libertad Argentina. Él es un economista e investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Económicos de Fundación Libertad. Javier, adelante, te doy la palabra. Por favor, mantente en los 4 minutos en los cuales hemos quedado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rómulo. Bueno, antes que nada quería agradecer a Atlas, a Sari, a Roberto y a los institutos participantes. Fue la verdad una experiencia muy linda participar en la elaboración del índice. Voy a compartir un breve PowerPoint aquí con los resultados del índice. ¿Se ven? ¿Se ve el PowerPoint? ¿El PowerPoint lo vas a presentar tú o lo estamos presentando acá? Sí, lo presento yo. Okay. Ahí, a ver. ¿Aparece ahora? ¿Se ve? Sí, está apareciendo. Bien, perfecto. Los resultados del índice han arrojado que Argentina, como bien había comentado Sari, se ocupa el tercer grupo junto a Venezuela y en el ranking general se encuentra penúltimo, siendo uno de los países con mayor trabas burocráticas de la región. Traducido en horas, esto para un promedio simple da alrededor de 795 horas destinadas a trámites al año, a trámites burocráticos y, en otras palabras, en horas laborales, si se quiere, son 3 horas diarias aproximadamente. Bueno, el sector que le ha demandado mayor cantidad, que le demanda mayor cantidad de horas los trámites burocráticos es el secundario, con 1082 horas, y bueno, el promedio, como se comentó, era de 795. Aquí quiero remarcar que el primario tiene un valor sustancialmente menor a los otros dos sectores, debido a que sus actividades, muchas son estacionales y varios de estos trámites que requieren no los realizan todos los meses. Avanzando, bueno, podemos ver en el siguiente grupo de trámites, los que refieren a administración de empleo, son los que más horas conllevan. El promedio simple arroja que da unas 405 horas aproximadamente, y esto se debe principalmente a las fuertes, rígidas y gran cantidad de leyes laborales que posee Argentina. En tanto que dentro de la administración del empleo, el subgrupo de salario, impuestos y contribuciones con 275 horas es el subgrupo que mayor horas demanda, seguido por informe de trabajo con 108 horas y contratación y despido tan solo 21 horas, dando un total de 405 horas del total de este subgrupo. Bien, aquí en el siguiente cuadro podemos observar actividades representativas de cada sector, y salvo la excepción del sector primario, el resto, como se puede ver, la carga, digamos, la hora que se dedican a trámites relacionados con los impuestos les conlleva la mitad o más de la mitad del tiempo
a las empresas. También esto deja en manifiesto la gran importancia que tiene, el peso que tienen los trámites impositivos para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas argentinas. Finalmente quiero concluir, en base a los resultados expuestos, que todo esto genera múltiples trabas y pérdida de tiempo para las empresas. Hay una incertidumbre respecto al cumplimiento de las obligaciones y el marco normativo es cambiante y confuso. Esto genera una alta informalidad de la economía argentina, una baja productividad, una baja inversión y también una menor creación de empleo. Por lo tanto, es importante destacar que se requieren reformas estructurales, tanto impositivas como laborales, para mejorar, si se quiere, esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y atenerte al tiempo. A continuación tenemos un video de Lucas Berlanza. Él es el presidente del Instituto Liberal y autor de La Cerda a Virtude da Polémica. Mil disculpas a los brasileños en la audiencia por destrozar el portugués, pero no lo hablo. Y también es autor de la guía biográfica de la Nueva Derecha. Son 39 libros para comprender el fenómeno brasileño. Adelante con el video, producción. Cody, with the video, please. Saudações, amigos da causa da liberdade. O Instituto Liberal deseja expressar sua imensa satisfação por representar o Brasil no projeto do Índice de Burocracia na América Latina, iniciativa fundamental para a compreensão das reais dimensões do problema que devemos enfrentar. Agradecemos em especial aos esforços de Igor Matos, que foi nosso investigador encarregado da maior parte das operações relativas a este projeto. Nossa pesquisa, seguindo a metodologia estabelecida, revelou que são requeridos 43 trâmites administrativos obrigatórios para a gestão laboral e operativa, exigidos por 8 administrações públicas diferentes, que incluem os níveis federal, estadual e municipal. O segundo setor é o que destina mais tempo a esses trâmites, 210,7 horas por ano. O terceiro setor, ao contrário, precisa de menos tempo, porque as pequenas empresas estão enquadradas, graças a recentes esforços governamentais, em um regime simplificado de administração de empregados e gestão de impostos, em consequência da adoção dos sistemas Simples Nacional e E-Social. O Brasil adotou diversas estratégias para reduzir a burocracia e a perda de tempo para os pagadores de impostos nos últimos 3 anos, como a reforma trabalhista e a Lei de Liberdade Econômica. No entanto, a redução drástica de exigências e normas para pequenas empresas se confronta diretamente com as exigências às empresas médias e grandes. O Brasil segue sendo um dos países que oferecem mais dificuldades ao empreendedor e ao ambiente de negócios. Esperamos que este projeto seja um passo importante para o esclarecimento de todos quanto à necessidade de mudanças, permitindo a simplicidade, a inovação e o progresso que tanto desejamos. Um grande abraço aos membros da Atlas Network e a todos os parceiros nesta empreitada. Muchas gracias por ese video. A continuación tenemos a María Gallego del Instituto de Ciencia Política y Hernán Echeverría Olazaga de Colombia. Ella es investigadora y coordinadora de proyectos del instituto. Adelante, María. Muchas gracias, Rómulo. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de empezar, quiero agradecerle a Roberto Salinas y a Sari Levy por la coordinación de este proyecto, pues, y en general a Atlas Network y a Se Dice Libertad por liderar esto y crear este espacio tan importante. Para el Instituto de Ciencia Política, haber participado en la creación de este índice y haber tenido, pues, los resultados es fundamental
para hacer una primera aproximación a la identificación de los cuellos de botella que tenemos en el país y en la región, y así poder impulsar políticas públicas que nos ayuden a atender estos problemas y mejorar el entorno empresarial en el país y así promover la libertad económica. Bueno, Colombia, yo creo que es importante poner sobre la mesa que Colombia es un país de microempresarios. Nuestro ecosistema está conformado en un 92.4% de microempresarios, y esto quiere decir que cualquier cosa que los afecte, pues esto se traduce en una afectación a nuestra economía nacional. Por lo tanto, identificar estos puntos ha sido esencial. Para un microempresario en Colombia, en el promedio ponderado, como lo mostró Sari, le toma 524 horas cumplir con casi 47 trámites que identificamos. Y de estas 524 horas es importante resaltar que lo que más nos lleva tiempo es el tema de la administración del empleo. De este total ponderado, el 44.9%, es decir, las 235 horas aproximadamente, le toma a un microempresario llevar a cabo todo este tema de afiliaciones, incapacidades, pago de nómina, pago de salarios y demás. Pero en el proceso nos dimos cuenta que, claro, no es solamente el tiempo del trámite, sino que en torno al trámite, en torno al empresario, empleado, hay unas condiciones sociales, políticas y económicas que retrasan también el cumplimiento del mismo. Son situaciones, por ejemplo, en el sector primario, temas de que las personas no están bancarizadas, ¿no? Entonces, una condición social que retrasa el pago de la nómina, que la hace mucho más gravosa en tiempo. También el tema de la informalidad es algo transversal que impacta directamente y son, digamos, uno de los resultados que nos dimos cuenta que hay que solucionar, ¿no? O sea, tenemos que mirar cómo abordamos el tema de la informalidad también para contrarrestar los efectos en tiempo y en dinero que esto genera. Dejando el tema del empleo atrás, el tema de operaciones se lleva el 39% del tiempo. Eso quiere decir que un empresario se va a llevar gran parte de su tiempo cumpliendo con los temas tributarios, no solamente las obligaciones de dar, que es el pago de los impuestos, que Colombia tiene una tasa muy alta, pero adicionalmente en las obligaciones de hacer, es decir, de reportar a la autoridad tributaria todos sus movimientos y demás. Este reporte se hace a nivel nacional, a nivel municipal, y además los procesos en sí son demorados. Finalmente, para no demorarme más, hay uno de los procesos de la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, que los empresarios dicen como, bueno, puede ser necesario, pero no lo conocemos bien, tiene tantos trámites que prefieren a veces no hacerlo o contratar un tercero, que como lo mencionaba Sari, la gente tiende a contratar gestores, porque el microempresario no es capaz de atenderlo solo por la complejidad misma del trámite y por lo engorroso que es, por lo difícil de llevarlo a cabo. Entonces, en general, para Colombia, dos de las grandes conclusiones a las que llegamos fue la primera: tenemos que evaluar la pertinencia y la complejidad de estos trámites. Y en segundo lugar, tenemos que atender otras realidades que si las solucionamos, a lo mejor nos encontramos con que muchos trámites ya no se necesitan. Entonces, atender estas realidades sociales con grandes reformas o pequeños cambios nos va a permitir reducir estos tiempos. Muchísimas gracias otra vez por atender y por abrir este espacio, y esperamos que estos datos les sirvan a todos los hacedores de política pública y a los tomadores de decisiones para hacer una aproximación y mejorar el tema burocrático en estos países e impulsar nuestra función empresarial y luchar por la libertad económica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por tus palabras. A continuación vamos a tener a nuestro asociado de Fundación Civismo en España, Antonio Muloni. Es investigador en civismo, que es un think tank español especializado en comercio internacional, multilateralismo, relaciones transatlánticas entre la península ibérica y las Américas. Además, quería comentarles que Civismo también tendrá un evento sobre este tema mañana, el 10 de noviembre a las 12, tiempo del este, en el cual participarán Alberto Gómez Hernández, Antonio Omuloni, Roberto Salinas, Sari Levy de nuevo y Manuel Heinz.
Para más información pueden ir a la página web de Civismo. No sé si Hane o alguno de los que están en nuestro grupo de producción pues pueden compartir el enlace. Adelante, Antonio, con tu presentación. Muchas gracias, Rómulo. Buenos días a todos a este lado del Atlántico. Buenas tardes en España. Y gracias también por compartir nuestro evento de mañana. Bueno, desde Civismo estamos muy agradecidos a Atlas y a CEDICE, en concreto a Roberto Salinas y a Sari Levy, por su coordinación, por su liderazgo y por su empuje durante todos estos meses. De verdad que estamos agradecidos pues, porque para nosotros esto era una oportunidad muy importante. Y también queremos empezar recordando y celebrando el 9 de noviembre, el día que cayó el muro, y recordando que bueno, realmente no cayó, fue derribado. Los berlineses no se levantaron una mañana y se encontraron con que ya no había muro, sino que aquello fue consecuencia de unas acciones que llevaron mucho tiempo y de una suma de voluntades. Y la burocracia es algo parecido, no es un castigo divino, no es algo que cae del cielo, es el reflejo de unas estructuras sociales, de una tradición política y legislativa que se da en una nación. Y nosotros teníamos eso en mente durante estos años participando en el índice en Europa, liderado por AINES, coordinado por AINES, a quienes estamos profundamente agradecidos, pero notábamos que a lo mejor faltaba algo y nuestra estructura empresarial y nuestro sistema productivo a lo mejor no se veía reflejado en ese índice. Y nos planteábamos la opción de poder comparar con países, con sociedades más parecidas a la nuestra. Y evidentemente la región Latinoamérica es el lugar natural, el conjunto de naciones naturales en las que poder compararnos más allá de estructuras legales o de voluntades homogeneizadoras como la de la Unión Europea, y cotejar dónde reside, de dónde viene el peso de la burocracia sobre nuestra sociedad. Pues con eso en mente, evidentemente fuimos al sistema, a la estructura empresarial española, que depende absolutamente de las pymes. Alrededor del 97% de las empresas españolas son pymes, y de ese 97%, el 55% más o menos, es decir, el 53% del total, son empresas unipersonales. Es un señor que es autónomo y él es la empresa, él lo hace todo. Con lo cual, al final la burocracia es algo que afecta a los individuos, y con este sistema y esta estructura y la fórmula de evaluación a la que llegamos, podíamos llegar a ver cómo afectaba al individuo, algo que nos parecía muy interesante. Entonces, no voy a mejorar lo que ha dicho Sari, ni voy a llegar a más detalle de lo que hay en el informe, no hay tiempo además, pero para nosotros, al mirar la estructura empresarial, sabemos que alrededor del 75% de las empresas españolas son del sector terciario, y para ello, bueno, elegimos la más común, que son los bares. En el secundario elegimos empresas constructoras pequeñas que hacen obras, y en el primario, que únicamente representa un 2,6% de nuestro PIB, fuimos a empresas hortofrutícolas, explotaciones pequeñas familiares. Bueno, como se ha visto, el sector terciario es el que menos carga burocrática conlleva, y el primario y el secundario, en ese orden de menor a mayor, conllevan bastante más carga. El primario básicamente es porque esas empresas pequeñas que están gestionadas y trabajadas durante todo el año por pocas personas, o incluso por una, cuando llega la campaña, por mucho que sean a lo mejor latifundios y cientos de hectáreas, cuando llega la campaña de recolección o de siembra de determinados cultivos, tienen que recurrir a empleados temporales, jornaleros que se llaman, a los que hay que contratar y pasar unos trámites burocráticos administrativos tediosos cada vez que llega ese momento por cada uno de los empleados. Y en el secundario ocurre algo similar, sin ser en los empleados concretos. Cada proyecto requiere hacer frente a unos trámites eternos y muy laboriosos ante la administración local, en este caso. Bueno, para ambos obstáculos, evidentemente las empresas recurren a gestores, sin los que no podrían subsistir, pero al fin y al cabo sí, reduce su tiempo, pero aumenta un coste e introduce un trámite más en medio. Para ello proponemos la creación, muy a grandes rasgos, de acuerdos marco,
de sistemas que no requieran la repetición tediosa del mismo trámite una y otra vez. Bueno, eso es el gran problema y es por eso aparece el sector primario y el secundario mucho más cargado de burocracia que el terciario, perdón. Y esta es otra cosa que queríamos analizar es, en España se dice mucho que es una economía muy terciarizada, que dependemos mucho del turismo. De hecho, no en vano, en 2019 España recibió 84 millones de turistas, lo cual es una cifra admirable, que posiblemente no se repita en mucho tiempo. Pero claro, en 2020 se notó esa dependencia y la caída fue durísima. Entonces, pues a lo mejor una de esas consecuencias, y esta es una vía que nosotros hemos sacado de exploración gracias al índice, es quitarle burocracia a los otros dos sectores. A lo mejor la actividad fluiría de forma más natural hacia ellos. Entonces, bueno, con todo eso en mente, nuestra conclusión principal ante nuestra tesis de si la burocracia se debe a la homogeneización y la presencia de la Unión Europea, que pensábamos que podía ser una gran causa, o a costumbres sociales, tradicionales y políticas compartidas con la región, pues nuestra conclusión es más bien que es lo segundo, que es algo que se debe más a la idiosincrasia y a la personalidad de los individuos que forman nuestra nación, que a la voluntad burocrática y siento el palabra, de Bruselas. Con lo cual, estamos muy contentos. Para nosotros ha sido una grandísima oportunidad. Gracias de nuevo y estamos ya deseando empezar con la nueva edición del año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y gracias por tu participación. Finalmente, para cerrar con las presentaciones de nuestros asociados, tenemos a Óscar Torrealba de CEDICE Libertad. Él es economista con especialización en gerencia de proyectos, investigador y miembro del Consejo Académico de CEDICE Libertad. Torrealba es profesor de teoría del capital, columnista y locutor. Adelante, Óscar, con tus comentarios sobre los resultados en Venezuela. Rómulo, muchísimas gracias por la introducción. Quisiera además sumarme a los agradecimientos a Roberto Salinas de Atlas y a Sari Levy, con quien además tengo siempre el placer de trabajar en Venezuela, por este excelente resultado, por este producto que de verdad tiene mucho que decir sobre la estructura burocrática de nuestros países. Quisiera compartir pantalla para traerles una breve presentación, porque el tiempo es realmente corto. Fíjense, en Venezuela identificamos un total de 68 trámites burocráticos exigidos por 18 instituciones gubernamentales. Estamos hablando de un promedio de 1.043 horas por año. ¿Y esto qué significa? Significa 40. Nosotros dedicamos. Óscar, no te escuchamos. Parece que tenemos problemas técnicos. Óscar. Parece que perdimos la comunicación con Óscar. 2020, es decir, adelante, Óscar, creo que te perdimos. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Óscar. Estás un poco inestable en tu conexión. Bien. Fíjense, del total de horas, del total de promedio, esto equivale a 23% de los días laborales en Venezuela durante el año 2020. La mitad de los días laborales tienen que ser dedicados a cumplir con esta serie de procedimientos. Se deben cumplir además en promedio se cumplen con 53 trámites, las empresas que nosotros identificamos, y se deben realizar 324 diligencias al año. O sea, básicamente, en Venezuela hay que realizar 1.3 diligencias por día laboral. Esto para tener una noción de la magnitud del gran peso y la presencia que tiene el Estado en la economía. Y tenemos los resultados básicos para el sector primario: 854 horas,
para el sector secundario 1.057 horas y para el sector terciario 1.110 horas. No voy a explicar toda esta tabla de detalles, sino que quiero resaltar el tema de los impuestos. Los impuestos en Venezuela ocupan 434 horas anuales de las 1.043 horas en promedio. ¿Y por qué ocurre esto? Hay dos grandes cuellos de botella. El primero se debe a los sujetos pasivos especiales. En Venezuela existe esta figura en la que la autoridad tributaria puede designar a cualquier empresa como sujeto pasivo especial, y esto los ubica en un régimen tributario mucho más riguroso y exigente. ¿Qué significa esto? Que deben declarar y pagar anticipos de IVA y de impuestos sobre la renta con una periodicidad nada más y nada menos que quincenal. Y además deben cumplir con la obligación de servir como agentes de retención del impuesto de valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en resumidas cuentas, que a las empresas se les exige destinar recursos humanos y administrativos para cumplir funciones de agente de recaudación de impuestos. Es decir, la empresa trabajando además no solamente paga impuestos, no solamente cumple con procesos burocráticos, sino que además trabaja para el Estado. Como conclusión, tenemos varios puntos. Primero, que es excesivo el grado de presencia que el Estado tiene en la vida de las personas y que ese tiempo representa un significativo costo de oportunidad. Los tiempos aquí reflejados son manifestación del esfuerzo y de los recursos que se desaprovechan en el cumplimiento de un andamio de exigencias que al final no agregan valor. El tiempo que se dedica al Estado es tiempo que puede ser aprovechado en la generación de riqueza y en la prosperidad para los ciudadanos de un país, y esto adquiere aún más relevancia considerando la grave situación en materia productiva que tiene Venezuela. El tiempo, estimado, es un recurso irrecuperable, no se puede recuperar, y no existe manera de dar un retroactivo por el tiempo perdido. Por esta razón, los correctivos sobre este asunto deben aplicarse lo más inmediato posible. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Ahora debemos entrar al periodo de las preguntas. Estamos un poco atrasados, así que voy a leer una pregunta que nos llegó por el chat. La rápida adopción de tecnologías, esta pregunta, perdón, es de Eden Israel Moreno. La rápida adopción de las tecnologías de la información en el quehacer gubernamental parece no ser igual de veloz que los procesos regulatorios de los países en América Latina. ¿Cómo enfrentar el desafío de flexibilizar regulaciones para aprovechar los avances tecnológicos para promover ecosistemas de innovación gubernamental que tengan un impacto positivo en la ciudadanía? No sé si Sari tal vez podría comentarnos al respecto, o alguno de nuestros asociados que participaron en esto. Claro, Rómulo, con gusto. Fíjate, no cabe duda que las tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones y cibernética, nos puede ayudar muchísimo a agilizar los procedimientos, pero es importante que entendamos que las tecnologías son el medio, no el fin. Lo importante es que tengamos claro tener y lograr en cada uno de nuestros países esquemas de gobierno que faciliten burocracias flexibles y ágiles. Entonces, lo primero es que tenemos que hacerlos eficientes y verdaderamente transparentes, y obviamente las tecnologías nos pueden ayudar en eso. Muchas gracias, Sari. Yo quería comentar que estaba un poco impresionado con los índices en número de horas, ¿no? Yo a veces pienso tal vez en número de días y no en número de horas, y pensar que 500 horas pues pueden ser 2 o 3 meses de tiempo de una empresa, y eso es sin generar un producto nuevo o hacer nada de lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Como en el caso de Venezuela, que creo que son más de 4 o 5 meses, ¿no? Es decir, no solamente hay impuestos a nivel monetario, sino que es un impuesto en el tiempo que pierde la gente haciendo trámites para pertenecer al sector formal. Eso sin contar pues de la gente que tiene que definitivamente escaparse del sistema y convertirse en informales para poder operar y lograr trabajar. Voy a dar paso a la palabra a Roberto Salinas. Él nos va a dar, va a cerrar el evento y nos va a dar unas palabras al respecto del índice. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Rómulo. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy en este lanzamiento del Índice de Burocracia 2021, uno de los proyectos más importantes que hemos encabezado en el Centro para América Latina.
Más allá que enfatizar algunas de las conclusiones que ya se han compartido con todos aquí, quisiera precisar y comentarles cómo vemos nosotros el desenvolvimiento de este índice de cara al futuro. Nos alegra ver los comentarios positivos en el chat y otros que hemos recibido por correo. Yo creo que es muy importante tratar de viralizar los mensajes aquí contenidos, los que nos compartieron todos nuestros socios que participaron en esta primera edición, así como las conclusiones que muy hábilmente Sari Levy nos compartió también. Para tales efectos hemos creado un hashtag, hashtag Déjame Trabajar, al cual invitamos a que puedan compartir historias relacionadas a la carga burocrática o a la necesidad también de poder, a la necesidad de poder agilizar los trámites burocráticos o una burocracia moderna que responda a las necesidades de los ciudadanos, como nos compartía Ana Lilia, como también nos decía Sari. Yo creo que esta lección, más allá de la crítica de lo que hoy vemos con esta enorme cantidad de horas que dedicamos en América Latina en promedio a lidiar con la burocracia, también está la lección positiva de cómo pensar en poder darle mucho mayor agilidad a la burocracia moderna, de tal suerte que con un enfoque de leyes sencillas para nuestro mundo complicado, como diría Richard Epstein, podamos visualizar una burocracia que justamente responda a las necesidades de los ciudadanos y a los tiempos, a esa adaptabilidad que hoy en día es un valor tan importante para el progreso humano y para la prosperidad incluyente. Así que no me queda más que agradecer a todos los que han participado en la elaboración de este índice. Hay mucha gente que no se ha mencionado también, que ha estado detrás de esto. Tú mismo, Rómulo, que hoy nos hiciste el favor de ser maestro de ceremonias, pero has estado al tanto de los pormenores del índice desde hace mucho tiempo. Hani Cravellari merece un gran aplauso y un gran apoyo por parte de nosotros por ayudarnos a coordinar lo que ha sido un esfuerzo sumamente importante. Mis colegas en el Centro Latinoamericano, particularmente Gonzalo Schwartz, fue una voz que siempre estuvo apoyando y también compartiendo recomendaciones muy importantes de cómo mejorar la estructura y el punch, entre comillas, del índice de cara a lo que podemos ver. Así que ahí tenemos los resultados. Eventualmente tendremos todo el reporte en inglés. Esperamos tenerlo también todo el reporte en portugués. Por lo menos tenemos la síntesis ejecutiva en inglés y en portugués. Y ahora hay que trabajar muchísimo para poder comunicar algunas de estas lecciones tan valiosas que nos arroja el índice. De ninguna forma pretendemos sustituir o llenar el vacío que nos deja un esfuerzo tan importante como era el Doing Business in the World. Pero sí pensamos que es una contribución a una conversación muy necesaria de precisamente dejarme trabajar. Lo que necesitamos en nuestros países latinoamericanos es que nuestros gobiernos nos dejen trabajar. Esto no es una posición de derecha, de izquierda, del centro, no tiene sesgo ideológico, es simplemente el sentido común de gente que aspira a vivir mejor, de gente que aspira a poder lograr mayor prosperidad en sus vidas. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos los institutos involucrados. Estamos muy contentos con este resultado. Y Rómulo, te paso la palabra nuevamente. Gracias, Roberto. Una sola pregunta. ¿Cómo pueden hacer los institutos si se quieren sumar a este esfuerzo? ¿Cuándo es el siguiente índice de burocracia? Sí, gracias. Muchas gracias, Rómulo. Sí, justamente estamos en la etapa de planeación para el índice de burocracia 2022, en donde lo que pretendemos es ampliar el universo de países, tal como recomendaba Juan José Dabub en sus palabras al principio. Será importante que podamos sumar al Perú, al Ecuador, a Chile, a países centroamericanos, muy importante, Costa Rica, Honduras, Panamá, entre más mejor. Y pronto haremos un comunicado al respecto, sobre todo dentro de lo que son los grants, es decir, las solicitudes de apoyo que pueden hacer en el portal de Atlas. Haremos un lanzamiento, una convocatoria para el índice 2022
en donde podamos incluir a un universo más amplio de países. Así que estén pendientes de ello. Esto es algo que ciertamente vamos a sacar nuevamente en el 2022, probablemente más cercano a la mitad del año del 2022. Muchas gracias, Roberto. Quería nada más cerrar el evento recordándoles que el Instituto Civismo va a tener su evento de lanzamiento del índice para España el 10 de noviembre a las 12 hora del este. Contará con la participación de Alberto Gómez Hernández, Antonio Omuloni, que lo vieron aquí, a Roberto, que lo han visto, a Sari y a Manuel Heinz, que es de El Salvador, también un gran amigo y gran elemento en lo que hacemos. El Instituto de Ciencia Política también está haciendo el lanzamiento del índice para Colombia el próximo 16 de noviembre a las 9 de la mañana y será transmitido por las redes sociales del Instituto de Ciencia Política. Y finalmente el Instituto Liberal de Brasil abordará en detalle el índice en sus redes sociales durante la tercera conferencia del Instituto Liberal, el 18 de noviembre, que tendrá como tema burocracia y reducción de la burocracia, a partir de las 7 de la noche. Los detalles están en la página web de ellos. Y con esto les agradezco una vez más la presencia de todos los que han visto este lanzamiento, de todos nuestros asociados, de Roberto y todos los que han participado y ayudado a nuestro equipo de producción. Muchas gracias.